Tengan buenas noches, hermanos amados. Dios les bendiga. Vamos a estar delante de la palabra del Señor nuevamente para la reflexión que corresponde a hoy, ya viernes 30 de abril. Y quisiera comenzar orando al Señor, pidiendo la dirección sobre el tema y sobre lo que vamos a estar haciendo ahora. Padre, eres bueno, eres Dios grande y eterno. Te alabo y te bendigo en esta hora, reconociendo tu grandeza y poder, Señor, y agradeciendo la oportunidad de que por tu palabra podamos hablar, sobre todo asegurarnos que hablamos de parte tuya a los hermanos en sus hogares en esta hora, y a los amigos de la iglesia, hermanos que se congregan también frente a sus aparatos electrónicos para esta transmisión. Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándome, dándome seguridad, claridad en los conceptos a traer, y que sobre todo tú hables a los corazones de los hermanos de la audiencia en esta hora. Señor, que esta advertencia, que aunque es una advertencia que es fuerte, Señor, es pertinente porque es para nuestros días en que nos toca vivir a nosotros. Y tiene que ver sobre todo con el destino eterno de aquellos, Señor, que no están claros en cuanto al Evangelio, en cuanto a lo que es la vida cristiana, en cuanto a lo que es la vida de fe. Señor, y pido tu bendición y pido tu dirección en ello. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Los martes estamos dando, como ustedes saben, la mayoría de los hermanos lo saben, estamos dando un discipulado de desarrollo de líderes. Esto es los martes en la noche. Y estamos siguiendo una dinámica en cada una de estas reuniones para discutir el material. Damos una asignación y una discusión oral luego, que consiste de las lecturas bíblicas diarias que semanalmente vamos asignando. Se asignan de un martes para otro, y también del libro de texto que estamos siguiendo. Y luego, pues cuando nos reunimos la próxima semana, la idea es que se dé un informe oral por la participación de los hermanos que están tomando el discipulado. Sobre todo, uno de los elementos de esta discusión es indicar de qué trata el capítulo de la Biblia, sobre todo, porque eso es lo que resumimos más bien, o el tema, resumiéndolo, tratando de resumirlo o sintetizarlo pues en una oración. Y como yo también estoy participando de este seminario, de este discipulado como mentor en él, yo también cumplo con esta tarea de lecturas diarias. Y cuando estuvimos asignando las lecturas que correspondían a la carta del apóstol Pedro, que es la carta que estamos nosotros discutiendo, en el capítulo 2 y versículo 2, yo lo resumí de la siguiente manera, pensando en cuál es el tema o de qué trata el capítulo. Pues trata, más bien es una advertencia de los falsos profetas, sobre los falsos profetas y los falsos maestros, destacándose una descripción de estos y el juicio de Dios sobre los tales, advirtiendo a la vez el peligro de la apostasía por la influencia de ellos. Eso es un resumen de lo que es el capítulo 2. La vez pasada, el viernes pasado que comenzamos a discutir este capítulo 2, vimos en ese capítulo 2 los versículos del 1 al 10. Y a modo de resumen y de repaso breve, vimos lo vigente de la advertencia que el apóstol estaba haciendo. Porque hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, los había en la era apostólica, cuando él escribe, inclusive se estaba dando esta apostasía, ¿verdad? Y este surgir de estos falsos maestros, y también los hay hoy, un cumplimiento a lo que este pasaje está enseñando. También incluye, y vimos la vez pasada, la falsa enseñanza distintiva de estos falsos profetas y de estos falsos maestros. Esta enseñanza falsa consistía en el contexto del pasaje como tal, ¿verdad? Porque había muchísimas otras herejías
que estaban corriendo y circulando en aquel mundo de aquella época. Pero se trataba de una distorsión de lo que era la libertad cristiana. Bien, enseñanzas erróneas respecto a la moralidad, en cuanto a la conducta moral licenciosa. Más bien era una herejía que planteaba una licencia para pecar a los creyentes, a los que ya habían sido creyentes, bien, para una licencia para la inmoralidad sexual. Y también vimos que Pedro fue muy categórico en la retribución divina, en señalar el castigo, el juicio, la condenación de Dios para que le esperaba a los tales, a los que estaban en aquel tiempo y estuviesen eventualmente como víctimas, ¿verdad?, sin arrepentimiento en este asunto de seguir estas falsas doctrinas. En esta noche, al continuar reflexionando en el capítulo 2, en esta segunda carta del apóstol Pedro, veremos dos cosas que no compartí o que no completé de la semana pasada en ese capítulo 2, bien, que es en primer lugar la descripción que hace el apóstol de estos falsos profetas y de estos falsos maestros. Y en segundo lugar, el peligro de la apostasía por la influencia de ellos, de estos falsos maestros. Quisiera entonces que al continuar reflexionando en esta carta, quisiera hacerlo con esta proposición delante de ustedes, ¿verdad? Hermanos, que el carácter y conducta de los falsos profetas y de los falsos maestros debería motivar una respuesta de afirmación deliberada y perseverante, pues obviamente en la fe y en la práctica de vida, ¿bien?, en el creyente hasta que el Señor venga, ¿verdad?, o hasta que entreguemos nuestra vida por la muerte, hasta el final, una llamada a una perseverancia hasta el final, ¿bien?, y que en ello como creyentes nosotros seamos deliberados y seamos consistentes, seamos perseverantes en procurar no irnos del camino correcto. Quiero invitarles a la lectura de la palabra del Señor entonces en 2 de Pedro, en este capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 10, aunque voy a cubrir los versículos del 10 al 22. Quiero leer el versículo 9 para tener el contexto en ese versículo allí. Así que quiero hacer esta lectura de la palabra del Señor. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 en adelante. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el precio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues
hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volviéndose atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dios bendiga esta preciosa palabra en vuestros corazones. Lo primero que quiero ver aquí, y esto va a ser de una manera, pues vamos a ponerlo así, bastante general, es el carácter y la conducta de estos falsos maestros y falsos profetas, como el autor de la carta nos menciona detalles de ellos. Bien, lo que me parece más relevante en los versículos, por ejemplo, tomándolos por porciones, del versículo 10 en la parte B del versículo 10 hasta el versículo 13 en la parte A, lo que me parece más relevante a mí allí es la descripción que hace, la expresión que usa el apóstol cuando dice: y desprecian el señorío. Esta es una característica innata, vamos a ponerlo así, o distintiva de los falsos profetas. Ellos menosprecian y desprecian el señorío. Aquí señorío tiene el sentido del señorío de Cristo, pero tiene el sentido también de potestades angélicas, espirituales, ¿verdad? Ellos mismos, por ejemplo, se ven a sí mismos como si fueran señores. Son soberbios y parece que su único señor es la soberbia. ¿Por qué digo esto? Porque contrario a la actitud por el contrario, la actitud del hombre temeroso de Dios es como lo describe, por ejemplo, el Salmo 19 en el versículo 13, donde dice esta palabra del Señor: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Fíjense la actitud que tenían y que demuestra el Salmo que tiene el hombre que es piadoso, el hombre que es temeroso de Dios, el hombre que tiene la expectativa correcta acerca de quién es Dios y acerca de las potestades que son superiores. En cambio, fíjense ustedes que estos maestros y falsos profetas tienen la soberbia como su señor. La soberbia se enseñorea de ellos. La soberbia los tiene enseñoreados, los tiene poseídos, si pudiéramos decir. Y el apóstol en este contexto añade que son atrevidos. Los cataloga el apóstol como atrevidos, insolentes, faltos de humildad y del verdadero discernimiento espiritual y temor de Dios, que es propio de una persona que realmente es un creyente, que conoce genuinamente a Dios. Bien, estos son soberbios, son insolentes, son faltos de humildad y del verdadero discernimiento espiritual y del temor de Dios. Esto es claramente ilustrado por la mención que hace el apóstol aquí de los ángeles, que son superiores en rango y son superiores en poder, ¿verdad?, a los ángeles caídos, ¿verdad?, y aún, obviamente, superiores a los mismos falsos profetas. Sin embargo, el apóstol dice que estos ángeles no pronuncian juicio de maldición contra otros ángeles, aunque pudieran hacerlo en su rango de superioridad uno sobre otro, sino que dejan esa autoridad de juicio y de reprensión completamente a Dios. El contraste entonces es evidente. Hermano, la humildad y el temor de Dios de los ángeles es clara aquí, versus la arrogancia, el orgullo
y la falta de temor y de reverencia de estos falsos profetas y falsos maestros en su desafío y en su presunción que tienen. Esto lo podíamos, por lo menos para que tengan una idea a qué esto se refiere, con decir y pensar cuántas personas se andan por allí que necesariamente ni siquiera pues son profetas, falsos profetas, ni son falsos apóstoles. Pero cuidado, porque hay creyentes que no están en esta onda, si pudiéramos decir así, o no es su intención, pero se pasan, hermanos, yo sé que ustedes lo escuchan, y quizás algunos de los oyentes lo dicen, se pasan reprendiendo al diablo, y se pasan reprendiendo aquí y allá, e inclusive se pasan toman la prerrogativa de darle órdenes, de mandar a Dios, ¿verdad? Yo declaro, ¿verdad? Yo te mando, yo te digo, como si Dios fuera igual a ellos. ¿Bien? Ese es el espíritu que hoy, ¿verdad?, representa a lo que hacían aquellos falsos maestros y profetas en el tiempo que el apóstol Pablo está mencionando aquí en la palabra del Señor. Una respuesta de afirmación deliberada y perseverante en la fe y en la práctica de vida en el creyente hasta el final, entonces es la de cuidarse del orgullo espiritual y de la autosuficiencia. Tenemos que estar bajo Dios, ¿verdad? No podemos tomarnos la prerrogativa de creernos que tenemos autoridades que no nos corresponden a nosotros. En 1 Corintios nos recuerda el apóstol Pablo, del capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Humildad, hermanos, humildad es el llamado a lo que nosotros debemos añadir, ¿verdad? Y deliberadamente buscar y perseverar en ella en cuanto se trata de nuestra manera de expresar de labios y con nuestra manera de vivir lo que es la vida auténticamente cristiana. En segundo lugar, podemos ver aquí que el apóstol menciona aquí, habla de que la visión de estos falsos profetas, la visión de ellos es en términos de sexo y dinero. Eso es lo que vemos en los versículos del 13 de la parte B al versículo 16. En el tiempo presente, y lo sabemos, hay personas de las cuales se dice que todo lo miran o todo lo ven en términos de dólares y centavos. Yo sé que usted ha oído esa expresión, fulano, todo lo ve en términos de chavos, ¿verdad? De dólares y centavos. Ahora, yo digo aquí, porque es lo que tenemos aquí, que de estos falsos profetas y maestros, podríamos decir que todo lo ven en términos de sexo y de dinero. El versículo 14 los describe así, cito, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. En otras palabras, ven en cada dama una adúltera o una prostituta potencial. ¿Sí? Ellos no pueden ver a una mujer sin pensar en relaciones sexuales o en hacerse imágenes, ¿verdad? O historietas de este tipo en sus cabezas. Y hay que tener cuidado porque la palabra de Dios aquí habla de los creyentes que en las iglesias son inconstantes, ¿verdad? Y que son fácil presa de personas que tienen solamente un ojo para mirar y pensar como piensan estos profetas, estos falsos profetas en términos de sexo y en términos de dinero. La palabra del Señor nos dice aquí que ellos no pueden ver a una mujer sin pensar en relaciones sexuales. No se cansan de pecar. Podría referirse esa expresión a la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 27 y versículo 28. Voy a citar la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bien, fíjense la relación que hay entre lo que Pedro está diciendo y obviamente de seguro que está pensando en esa enseñanza de Jesús cuando escribió esto. Siempre están mirando y codiciando en su corazón a la mujer ajena. Codician sexualmente de manera habitual. Fíjense cómo dice esta misma descripción aquí. Tienen el corazón
habituado a la codicia. Y aquí en este contexto inmediato se puede estar refiriendo a la codicia de las mujeres, a la codicia de índole sexual. Bien, en codiciar a la mujer de su prójimo. Ahora yo pregunto, hermano, ¿cuál fue el premio? Porque menciona allí en este contexto también, el premio de la maldad de Balaam. ¿Cuál fue el premio de la maldad que amó Balaam? Según el versículo 15. No es otra cosa que el lucro económico. Hermanos, guiar a otros al pecado para su propia ganancia, de eso es de lo que se refiere. Balaam representa al falso maestro que busca buenas recompensas o popularidad persuadiendo al pueblo, en este caso al pueblo cristiano, de que las normas de Dios pueden ser rebajadas. Este hombre Balaam, esto lo tienen en los capítulos 22 al 24 y después el versículo 31 en el libro de Números, habla claramente de quién era este hombre y lo que pasaba con él. Él no pudo en primer lugar concluir el deseo de su corazón de recibir la ganancia, ¿verdad?, que codiciaba, que le prometió el rey Balac para que maldijera a Dios. Como se le frustró, ¿verdad?, ese plan. Entonces, ¿qué hizo él? Él sedujo al pueblo de Dios para que se juntaran, ¿verdad?, en relaciones de matrimonio con las mujeres paganas, ¿verdad?, del mismo reinado de Balac. Y entonces esto desató la ira de Dios, porque los hombres comenzaron a cruzar, como decimos, a cruzar la línea y a tener relaciones, ¿verdad?, íntimas y hasta de matrimonio, pudiéramos decirlo así, con mujeres, con otras palabras, con un pecado que Dios había prohibido, algo que Dios le había prohibido a su pueblo. Y entonces, el que esto ocurriera fue por consejo de Balaam. Esto es lo que explica, por ejemplo, en el capítulo 31 del libro de Números. Bien, ahora, nosotros en el tiempo presente, hermanos, podríamos pensar en el caso de Simón el mago, en los días del apóstol Pedro, al principio de la iglesia, en el nacimiento de la iglesia. Simón el mago fue un hombre que supuestamente se convirtió, ¿verdad?, en Samaria por la predicación de Felipe. Y cuando el apóstol Juan y el apóstol Pedro fueron para supervisar todo eso y confirmar a los creyentes así, este Simón vio el poder que tenía Pedro, que era el poder de Dios, era un hombre lleno, ungido del Espíritu Santo. Y entonces él quiso comprarle a Pedro parte de ese poder, ¿verdad? Como si eso se pudiera hacer, hermano. O sea, es lo que vemos aquí que intentó y que hizo Balaam. Bien, él por ganancia deshonesta, ¿verdad?, pues dio un consejo que no era el propio. No, pero eso no es nada, puedes hacerlo, quizás Dios lo pasa por alto. Bien, este hombre le pidió dinero, en el caso de Simón el mago, le pidió dinero a Pedro para que él pudiera hacer las mismas cosas que él hacía. Y Pedro le dijo: oh, tú eres un hombre que estás preso, estás en prisiones de maldad, ¿verdad? Y lo reprendió de una manera bien fuerte. Y no hay evidencia de que realmente él se haya pues arrepentido de esas cosas que dijo. Pero no es diferente en el día de hoy. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque ese poder lo quieren y lo usan muchos falsos maestros y falsos profetas en el día presente, ofreciendo o prometiendo sanidades, ¿verdad?, a cambio de dinero. En otras palabras, venden sus servicios de que ellos tienen una prerrogativa para sanar. Y cuánta gente incauta verdaderamente cae, ¿verdad?, y hacen mercadería de ellos, como dice la palabra de Dios aquí mismo en 2 de Pedro. Tenemos entonces que ser muy cuidadosos por la pertinencia que tiene para el día de hoy todo lo que se nos está diciendo aquí, hermanos y amadas en el Señor Jesucristo. También dice el apóstol Pedro en su descripción que son un fraude al prometer a sus seguidores lo que ellos no pueden cumplir. Aún ellos mismos, como falsos profetas, no pueden cumplir
¿verdad? Sobre todo con la libertad que ellos le prometen, ¿verdad? Y le dicen a los creyentes que tienen. Esto es lo que aparece en los versículos del 17 al 19. ¿Bien? Una libertad, pero la libertad que ellos prometían era una libertad para dar rienda suelta a las pasiones y a las concupiscencias de la carne, lo que es contrario, y era contrario, y lo sigue siendo, ¿verdad?, a la libertad que trae el Evangelio en aquel que recibe a Jesucristo por medio de la fe como su Señor y como su Salvador. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay una libertad del pecado, de lo que era la esclavitud en el pecado, para vivir con libertad una nueva experiencia, una nueva relación que trae gloria y trae honra a Dios. Bien, ahora, esta libertad que el Evangelio ofrece y que trae es la que Cristo prometió y que solamente Cristo puede dar. Dijo el Señor Jesucristo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que es esclavo del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, versículos 34, en la primera parte, y versículo 36, y ahí cité. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 y versículo 1 nos llama a afirmarnos a los creyentes en esta libertad, en la libertad que Cristo prometió, en la verdadera libertad que trae y propone el Evangelio. Les dijo a aquellos creyentes a quienes les escribió: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué hace Pedro entonces a la luz de todo esto? Pedro levanta la voz de alarma y de advertencia. Les dice: están torciendo la Escritura para su propia destrucción, ya que la libertad que prometen no es otra cosa que esclavitud, servidumbre a la corrupción. Es lo que el versículo 19 plantea aquí, hermanos y hermanas en Cristo. Fíjense cómo dice esta palabra del Señor, y lo dice aquí de esta manera. Tenemos también, perdón, estoy en el capítulo 2, versículo 19. Iba a leer en otro lugar, perdonen. Dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Ellos le están diciendo a aquellos creyentes, o persuadiéndolos: váyanse al mundo, si no les va a pasar nada. Ustedes están libres ahora porque están en la gracia y pueden pecar todo lo que quieran, ¿verdad? Y ellos mismos eran esclavos de la corrupción que les estaban prometiendo a aquellos a quienes les decían, les querían dar licencia a la libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ellos estaban vencidos por la corrupción, estaban vencidos por el pecado. No eran libres, realmente no eran libres, con la libertad que Cristo propone desde el Evangelio, que es la verdadera libertad cristiana. Entonces Pedro les dice claramente a ellos que lo que ellos le proponen no es posible, porque ellos mismos son esclavos de lo que pretenden ofrecer, de la libertad que ellos pretenden ofrecer. La descripción del carácter y de la conducta de estos falsos profetas y de falsos maestros, hermanos, demanda entonces una respuesta de afirmación deliberada y perseverante en la fe y práctica de lo que es la vida cristiana, en aquel que es un creyente, que dice que es un creyente, y esto hasta el final, una perseverancia hasta el final, sencillamente porque hay un peligro de la apostasía a causa de la influencia de estos falsos maestros. Es el segundo punto para terminar en esta noche. El impacto de estos farsantes es desastroso, hermanos amados. Mientras comen con vosotros, se recrean de sus errores, dice el versículo 13, describiendo en la parte B. Quiere decir que se trata de que son una influencia negativa en la comunidad cristiana, porque están allí. Bien,
participando de los eventos, de lo que es la comunión entre los creyentes. Están bien cerca y su influencia es sumamente peligrosa. Van detrás de los vulnerables y de los débiles, seduciendo a las almas inconstantes, dice el versículo 14, seduciendo a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error, versículo 18. Ya sean nuevos creyentes o sean creyentes de mucho tiempo, pero sin una garra firme en las enseñanzas de la palabra de Dios. Estos son los inconstantes, estos son los vulnerables, estos son los débiles en las iglesias, que son presa muy fácil de estos falsos maestros y de estos falsos profetas en el día presente, como el apóstol está advirtiendo que era también en aquel momento. Bien. Ahora, hermanos amados, quisiera darles a ustedes una aplicación sencilla aquí. ¿Qué importancia entonces y qué valor debería tomar el estudio serio y el discipulado a todos los creyentes en la iglesia? Bien. No hacerlo es quedarse inconstante, quedarse a mitad. Dar espacio a que los que son estos depredadores, si pudiéramos decir espirituales, se acerquen y torciendo la palabra de Dios engañen a los que no conocen la doctrina, a los que no profundizan en la palabra de Dios, o aún inclusive a los que no tienen un compromiso claro en las cosas del Señor. Es muy peligroso. Por lo tanto, tenemos que afirmarnos de una manera deliberada y consistente en lo que es la fe y en la manera que propone la fe de vivir como verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. También se identifican con los creyentes y como creyentes. Es lo que dice, es lo que implica aquí el versículo 13 en esa parte B. Pero el apóstol Pedro termina comparando a los hermanos. Los termina comparando con perros y con cerdas. Cerdas aquí, lo sabemos, ¿verdad? Femenino de cerdos. Bien. Animales que eran considerados tanto por los judíos como por los gentiles como animales inmundos. Lo que Pedro termina diciendo de ellos y su condición final es fuerte y es muy duro, pero muy pertinente, hermanos, al daño personal de los falsos maestros y también para sus víctimas. Es una advertencia para ambos, para ellos mismos como falsos maestros y para los que eran a la larga sus víctimas. Haber sido perros y cerdas vestidos de ovejas en la iglesia. Eso es lo que está implicando esta palabra de Dios aquí. Así fue como yo titulé esta reflexión. Perros y cerdas vestidos de ovejas. Es un título muy subjetivo y lo saqué de lo que el apóstol está diciendo aquí, casi ya al final como una aplicación, ¿verdad? Al peligro que se corren aquellos que son falsos maestros y sus víctimas. ¿Bien? Es decir, hermanos, un perro vestido de oveja parece oveja, pero sigue siendo perro, ¿cierto? Igualmente que una cerda vestida de oveja parece una oveja, pero sigue siendo una cerda. No cambia el ropaje externo que tiene. ¿Bien? Es un asunto de qué es lo que hay dentro del vestido, ¿bien? Que no se ve. Con esto que tiene que ver esta parte final aquí. Algo que es característico, por ejemplo, del perro, que está en su naturaleza de perro, es volverse al vómito. Es decir, el perro se purga, se limpia, ¿verdad? Para volverse a contaminar con lo que ya había expulsado. Y también es algo característico de la cerda, ¿verdad? Que por más que se lave o que la lavemos y la perfumemos y la adornemos, ¿verdad? Todo esto obviamente por fuera, ¿bien? Su pasión está en el fango. Su pasión está en el lodazar, ¿bien? Y para allá correrá a darse el chapuzón cuando menos nos descuidamos. Esta es la descripción, por analogía,
que está haciendo el apóstol Pedro aquí, ¿verdad? De quiénes son verdaderamente estos falsos maestros, y también en la condición que caen aquellos que son persuadidos, que son engañados por ellos. La lección aquí es entonces, hermanos, que aquellos que se vuelven del camino de la justicia, o sea, que han vivido como, vamos a ponerlo entre comillas, como cristianos, unos sí, no conocemos todos, ¿verdad? Para no regresar jamás, porque podemos resbalar, podemos tener periodos de desobediencia, esto puede pasar, pero no es de esto de lo que está hablando el apóstol. Está hablando de los que se persuaden del error porque no les gusta la libertad que tienen en Cristo y prefieren la esclavitud que tenían antes de ser cristianos. ¿Bien? Su inclinación interior, su corazón es así. ¿Bien? Aunque estén en las iglesias, aunque sean personas que sean miembros de iglesias, que se hayan bautizado y que inclusive coman, participen de la cena del Señor con los cristianos. Pueden estar dándose caso y puede ser así, y de eso es de lo que está hablando, de personas así, de lo que está hablando el apóstol aquí cuando se refiere a perros y se refiere a cerdos, ¿verdad? Ahora, hermano, aquellos que se vuelven del camino de correcto y recto para no regresar jamás, simplemente demuestran que su naturaleza interior nunca ha sido cambiada. Por más que digan que son cristianos, por más que digan, sí, algún día volveré. Hermano, y esto tiene una repercusión muy fuerte. Dice el apóstol aquí, porque mejor les hubiera sido no haber nacido, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse del santo mandamiento que les fue dado, despreciar el señorío, porque despreciamos el señorío, en este caso de Jesucristo, cuando tomamos la palabra y la tiramos para allá porque no vamos a hacer lo que el Señor nos dice en su palabra. Eso es despreciar el señorío. Cada vez que andamos pecando, cada vez que andamos en desobediencia, escogemos desobedecer, estamos echando a un lado el señorío de Jesucristo. Le estamos diciendo, espérate, ahora no vas a reinar en mí. Ahora no eres mi rey. ¿Bien? Entonces, hermanos, el llamado es a la firmeza en Cristo. El carácter y la conducta de los falsos profetas y de los falsos maestros deberían motivarnos, a ti y a mí. En nosotros debería motivar una respuesta de afirmación deliberada y de perseverancia en la fe y en la práctica que es consecuente a la fe de Cristo en nosotros hasta el final. Fue Jesucristo mismo el que dijo, y con esto termino, en Mateo capítulo 10 y versículo 22. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Esos serán ciertamente los que Dios eligió desde los tiempos eternos. Porque Dios no dice en su palabra, Jesús no dice en su palabra, mis perros oyen mi voz. Tampoco dice, mis cerdas oyen mi voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso es característico del creyente. Somos ovejas, no perros, no cerdos. Y porque somos ovejas del Señor, es inherente que entonces haya un perseverar hasta el fin, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. El Señor añada gracia a nuestras vidas. Gracia para con humildad y con un sentido de urgencia, no dudando de nuestra fe, de nuestra salvación en Cristo, pero sí viendo los desafíos que tenemos por delante en el tiempo presente. Pedir gracia cada día para perseverar, pedir fortaleza, pedir humildad, pedir iluminación de su Santo Espíritu, para que hasta el final, ¿verdad?, podamos entrar por esa puerta, entrada abierta y amplia, que el Señor dice que tenemos para entrar al reino de los cielos cuando regrese. Que Él te bendiga en esta noche.
y que oigas como oído espiritual lo que el Señor nos ha querido plantear a ti y me ha querido plantear a mí también, como creyente en el Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta noche. A ti, Señor, quiero encomendar esta reflexión una vez más, para que sea tu Santo Espíritu impartiendo el discernimiento, impartiendo, Señor, la sabiduría que es pertinente, Señor, ejercer en estos momentos y tiempos difíciles, Señor, rodeados de tantas herejías, de tantas falsas enseñanzas, de tanta contaminación, de tanta persuasión para la carne que hay alrededor nuestro. Que sepamos, como tus hijos en Cristo Jesús, perseverar hasta el fin, viendo y teniendo en cuenta, Señor, que tú nos has llamado para esta vida abundante, Señor, que en nada tiene que ver y en nada se parece a lo que era nuestra esclavitud en el pecado antes de conocerte. Agradecemos esta gracia con la cual tú nos has visitado y nos has dado vida nueva. Señor, y si ha habido algún inconverso entre nosotros sin esta experiencia de salvación, o si ha provocado inquietud en alguno, Señor, que diciéndose a sí mismo creyente, ha tenido inquietud acerca de lo que hemos hablado, tú le hagas un llamado claro a su corazón a evaluarse como somos llamados para ver si estamos en la fe. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén.